Buenos días, director general de Farmacia, subdirector general, directora de la Fundación, presidente de Genes, compañeros, ponentes y asistentes. Bienvenidos todos a esta sexta jornada. Es la sexta jornada de este encuentro entre investigadores, pacientes y probablemente si esta jornada se hubiese producido hace 25 años, si fuese la 25ª jornada, sería muy diferente. Sería quizás un poco triste porque realmente había pocas opciones terapéuticas para los pacientes con enfermedades raras. Por suerte estamos viviendo una revolución. Desde hace 20-25 años el desarrollo científico, el mayor conocimiento de rutas metabólicas, el mayor conocimiento de áreas como la inmunología nos han permitido el desarrollo de nuevas terapias que hacen que este encuentro probablemente se pueda ver con mucha esperanza. Y probablemente el mieloma múltiple sea una patología en la que esa esperanza se plasma y esas mejoras en la terapia y esa evolución se plasma de forma más evidente. Por eso es, creo que especialmente pertinente esta sesión. Tenemos para hablarnos de todos esos avances al doctor Antonio Martínez, él es jefe de servicio en el Hospital Santa Lucía, en el área 2 de hematología. Se formó como MIR en el Hospital Clínico de Barcelona. Posteriormente hice diferentes máster en trasplante hematopoyético, máster también en economía de la salud en la Universidad Pompeu Fabra. Tiene diferentes publicaciones en revistas del máximo impacto internacional. Por supuesto ha participado también en diferentes ensayos clínicos, con lo cual me parece que es una persona que perfectamente puede ilustrarnos, y es un placer tenerte aquí, sobre la evolución de estos avances en mieloma múltiple. Cuando quieras. Muchas gracias, Miguel, por tus amables palabras, creo que inmerecidas. ¿Se me oye bien? Bueno, lo primero que quisiera hacer es agradecer a Degenes el trabajo que consiste en organizar estas reuniones. Esto es fundamental, hacerlo para darle visibilidad a las enfermedades que son poco frecuentes. Es que esto es lo que quiere decir cuando hablamos los médicos de poco prevalentes, es decir, son enfermedades que afectan a muy pocas personas y que la mayoría de la gente de la sociedad las desconoce. Y por tanto no hay una presión social para investigar, como hay en otras patologías tan frecuentes como puede ser la hipertensión, la diabetes, que a fin de cuentas conforme vivimos nos van afectando a todos en nuestra vida. También quisiera agradecer al Colegio de Farmacéuticos por acogernos aquí, ya ha sido en más de una ocasión que se ha hecho, y a todas las instituciones que colaboran y en especial a Janssen, que es la que lo patrocina. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, lo primero que quisiera es remarcar en qué consiste una enfermedad rara. A nivel de la Administración se le ha intentado dar un estímulo a la investigación y de hecho todas las instituciones o todos los organismos reguladores de la Administración a nivel farmacéutico, que son organismos supranacionales, han definido lo que es una enfermedad rara con el fin de estimular la investigación. El que nos afecta a nosotros, que es la Agencia Europea del Medicamento, la define como una enfermedad crónica debilitante o potencialmente mortal que afecta a menos de 5 de cada 10.000 personas dentro del ámbito de la Unión Europea. Quizá la gente tiene la idea de que la enfermedad rara es una enfermedad congénita. No necesariamente es así, de hecho el mieloma no es una enfermedad congénita, aunque sí que es una enfermedad relacionada con alteraciones genéticas adquiridas. Es decir, muchas de las enfermedades raras que se consideran que se tratamos son enfermedades adquiridas a lo largo de la vida. El hecho de considerar una enfermedad rara tiene una traslación a nivel de los organismos regulatorios, que es el considerar los fármacos huérfanos, medicamentos huérfanos. La etiquetación de un fármaco como medicamento huérfano es una especie de estímulo que se le da al investigador, a la industria farmacéutica, para poder investigar sobre fármacos en los que es muy difícil poder recuperar el coste de la investigación. Y esto se hace no necesariamente son fármacos, también pueden ser procesos diagnósticos, y esto se hace, los organismos regulatorios lo hacen vía, por ejemplo, procesos de autorización más rápido, lo que llaman los fast track,
o a veces por extensión de las patentes durante más tiempo, que permite a la industria farmacéutica que ha podido patentar un fármaco para una enfermedad rara recuperar el coste de la investigación, cosa que con otros medicamentos o con otras caducidades es imposible. Y bueno, a mí lo que me toca hablar, como ha dicho José Miguel, es del mieloma múltiple, y la primera pregunta que me dice es: ¿el mieloma múltiple una enfermedad rara? Probablemente desconocida para la mayoría de la gente. Bueno, pues a nivel de Europa se estima que la incidencia anual está en torno a 3,8 casos por 100.000 habitantes. Si consideramos, porque lo que hemos hablado de enfermedades raras no hace referencia a la incidencia, sino a la prevalencia, pero si consideramos que la mediana más o menos de supervivencia global de los pacientes con mieloma múltiple está en torno a los 5 años, pues podemos calcular una prevalencia de 2 por 10.000, con lo cual sí que se trata de una enfermedad rara y por eso merece la pena hablar de ella. ¿Qué es el mieloma múltiple? Es un cáncer, es una neoplasia derivada de un tipo de células que tenemos en la médula ósea, que son las que fabrican los anticuerpos, que son las células plasmáticas, en las que se van adquiriendo errores genéticos a lo largo de la vida. Estas células tumorales proliferan, se expanden e interfieren en el funcionamiento normal de la médula ósea. Y además de eso producen una proteína que podemos caracterizar tanto en sangre como en orina y que es causa también de muchos de los problemas que aparecen en estos pacientes. Por otra parte, esa expansión de las células va produciendo una destrucción del hueso, que es donde radica la médula ósea. También arrastra esto consecuencias para nuestros pacientes. Como os decía, el mieloma múltiple es una enfermedad en la que se desata una vez que se han adquirido a lo largo de la vida múltiples errores en la reproducción de las células plasmáticas. Por eso, los pacientes con mieloma múltiple pasan por una serie de estadios asintomáticos y muchas veces indetectables, como son la gamapatía monoclonal de significado incierto, como es el mieloma múltiple sin síntomas, hasta que se desarrolla el mieloma múltiple sintomático, que es el momento en el que entramos los médicos a tratarlo, y en un estadio mucho más agresivo estaría la leucemia de células plasmáticas, que es un comportamiento clínico mucho más agresivo del mieloma múltiple. El mieloma se caracteriza por una serie de síntomas que en el acrónimo inglés se llaman CRAP, porque afecta tradicionalmente al calcio, al metabolismo del calcio, produciendo hipercalcemia. Puede afectar también, puede producir insuficiencia renal por varios mecanismos, pero fundamentalmente está implicada la proteína que va produciendo la célula plasmática. También produce anemia, porque se elimina o se disminuye la producción de progenitores de sangre roja normales, y entonces al final no se puede fabricar la sangre bien. Los pacientes consultan por anemia. Anemia y dolores óseos son los síntomas más frecuentes. Las lesiones óseas son la B del bones en inglés de las lesiones que puede producir el mieloma múltiple. Además de eso, que son estos síntomas CRAP que llamamos los hematólogos, son los síntomas definitorios de mieloma múltiple sintomático, por lo cual son los que nos dan la llamada para poder empezar a tratar a los pacientes. Pero aparte de eso, la International Myeloma Working Group también definió otra serie de eventos definitorios de mieloma múltiple, además de los anteriores, para empezar el tratamiento, como es la aparición de más de un 60% de células plasmáticas dentro de la médula ósea, o el ratio de cadenas ligeras libres de más de 100, o que aparezcan dos o más lesiones líticas en la resonancia magnética. Esta es una de las características analíticas de los pacientes, que es la producción de esta proteína que se ve en la espícula esta que vemos de color negro. Es una proteína que tiene características electroquímicas homogéneas, por eso se ve en la migración electroforética como un pico monoclonal. Esto se puede detectar tanto en sangre como en orina. Por otra parte, si hacemos una punción de médula ósea a los pacientes, vamos a encontrar una infiltración de estas células, que son las células plasmáticas tumorales, algunas de ellas binucleadas. Y si hacemos radiografías, esto ya hoy en día no se hace porque utilizamos otras técnicas de imagen, como es el TAC de baja dosis, la resonancia o el PET-TAC, pero en el estudio clásico se ven estas lesiones que están señaladas con la flecha, que son lesiones osteolíticas, en las que falta calcificación de hueso o fracturas espontáneas de huesos. Los médicos definimos también una serie de estadios que nos dan una estimación de la gravedad y de la agresividad del mieloma múltiple en función de 4 parámetros. Uno de ellos es la citogenética de las células, es decir, las alteraciones genéticas que se puedan caracterizar. Algunas son de mal pronóstico, otras son los niveles de varios parámetros sanguíneos, como son la lactato deshidrogenasa, la albúmina y la beta-2 microglobulina. En función de esto se establecen 3 estadios
que tienen su traslación tanto en los pacientes que consideramos, entre comillas, jóvenes, aquellos que tienen 65 o menos, como en los pacientes mayores de 65. Tiene una traslación, como decía, tanto en la supervivencia libre de progresión como en la supervivencia global, es decir, en el tiempo que van a acabar viviendo estos pacientes. Depende de la agresividad clínica del mieloma. Aquí lo podemos ver en los pacientes que se consideran mayores, más de 65 años. Esta división entre mayores y menores luego explicaré qué sentido clínico tiene, que es una división a veces difícil de establecer. Otra de las características clínicas del mieloma, y que es una de las cosas que a veces más nos frustra, es el continuo de respuestas y recaídas que hay a lo largo de la vida del paciente. Es decir, el mieloma múltiple, por desgracia, a fecha de hoy todavía sigue siendo una enfermedad incurable. Es una enfermedad en la que lo que pretendemos es conseguir la mayor supervivencia libre de progresión, es decir, que transcurra el mayor tiempo posible desde que el paciente responde por primera vez hasta que está en necesidad de un nuevo tratamiento, ¿vale? Pero por desgracia todos los pacientes de forma sistemática acaban recayendo, y acaban necesitando segundas y terceras líneas, que es una de las cuestiones que nos plantea más debate entre los médicos, escoger unos tratamientos u otros. Los tratamientos del mieloma múltiple han variado desde cosas tan curiosas como puede ser la peladura de naranja y el ruibarbo hasta los tratamientos que hay en la actualidad. Durante muchísimos años no hubo nada hasta que se empezó a ver el funcionamiento de las mostazas nitrogenadas en las células cancerosas y se introdujo derivados de ellas como son los agentes alquilantes. En concreto, el que se demostró que tenía más utilidad en el mieloma era el melfalán, sobre todo a nivel europeo, porque a nivel americano se solía utilizar más bien la ciclofosfamida. Ese fue el tratamiento estándar durante muchísimos años y no se avanzó prácticamente nada hasta que de hace unos 20 años para acá se dio un salto cualitativo en el tratamiento del mieloma múltiple. El salto fue gracias al descubrimiento de fármacos que tenían actividad anticancerosa en el caso del mieloma múltiple. Como decía, los fármacos clásicos, por así decir, que algunos de ellos los seguimos utilizando todavía, se engloban dentro de lo que son propiamente citostáticos, es decir, fármacos que están destinados a impedir la multiplicación celular, como son los alquilantes. Los alquilantes funcionan dañando el DNA, el material genético de la célula, e impidiendo que esta célula se pueda reproducir de forma normal, que son los derivados de las mostazas nitrogenadas, el melfalán, la ciclofosfamida. Os pongo en esta presentación, os subrayo la letra porque esto se utiliza para los acrónimos de los distintos cócteles de tratamiento que utilizamos hoy en día para los pacientes. Es decir, el melfalán y la ciclofosfamida aún están en la práctica diaria en determinadas circunstancias. Los alcaloides de la vinca, que es una planta también, esto es algo que le gusta mucho a los farmacéuticos, la vinca pervinca, aún la seguimos utilizando, pero en el mieloma múltiple ya no. Se utilizaban la vincristina y la vinblastina y esto ya está en desuso. Y los antraciclínicos o citostáticos antibióticos, que se llaman así porque se sacaban del cultivo de hongos, también tienen utilidad en el mieloma múltiple, pero hoy en día tampoco lo llegamos a utilizar. Y los esteroides sí que son práctica diaria, en concreto la prednisona y la dexametasona. Afortunadamente, como os decía, desde hace 20 años para acá se ha producido un salto cualitativo en el tratamiento del mieloma múltiple con la aparición de lo que se consideran nuevos fármacos, dentro de poco serán antiguos ya, pero sí que se ha demostrado que se consigue una mejoría en la supervivencia global de los pacientes. Aquí lo podéis ver en esta gráfica. No quiero asustaros mucho con las gráficas, pero estas son gráficas de supervivencia que son el día a día del trabajo nuestro y para ver cómo mejoramos un tratamiento respecto a los anteriores. Y lo que quiere decir, para que no esté familiarizado, es que cuanto más alto esté la gráfica, mejor es la supervivencia, es decir, menos probabilidad de muerte hay, ¿vale? Es decir, que la línea azul que podemos ver aquí, que es la que corresponde a la supervivencia de los pacientes tratados con nuevos agentes, está por encima de la roja, que era la de los antiguos, con lo cual estos pacientes viven más tiempo. Si trazamos una línea a partir del 0,5% de probabilidad, podríamos ver las medianas de supervivencia en el punto de corte con las gráficas. Podemos ver que la mediana de supervivencia con fármacos antiguos está en torno a 3-4 años, mientras que con fármacos nuevos está por encima de los 5 años. ¿Qué se consideran fármacos nuevos? Pues hay 4 grupos, no todos están en uso y no todos están financiados, que esto es una cosa que a lo mejor luego en el debate lo podemos hablar.
Los que empezaron a revolucionar un poco la supervivencia fueron los inhibidores del proteasoma. Se han sintetizado varios. El primero fue el bortezomib, con nombre comercial del CADE, también de Janssen. Ya perdió la patente. El carfilzomib, que es de otro fármaco de otro laboratorio de la competencia. Kyprolis. Os señalo aquí las letras que se utilizan luego para los cócteles de tratamientos, que luego veremos. Y luego está el ixazomib, que está comercializado en Europa, pero no financiado por el Sistema Sanitario Nacional, y el marizomib. Los inmunomoduladores, que se desarrollaron todos químicamente a partir de la talidomida, que se encontró in vitro que tenía efecto contra las células mielomatosas, como han sido también la lenalidomida y la pomalidomida. El inhibidor de la histona de acetilasa. La histona de acetilasa es una manera de tratamiento epigenético de alteraciones de las células cancerosas. Es el panovinostat, que se ha probado pero no se utiliza ni está comercializado en España. Y luego los que más tarde se introdujeron fueron los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales, les sonará porque lo he comentado anteriormente, justo son los que realiza la célula tumoral, la célula plasmática. De hecho, los primeros anticuerpos monoclonales se sintetizaron, que por esto le dieron el premio Nobel a un argentino, a Milstein, que trabajaba en Londres. Era, saludos para los argentinos que nos oigan, el primer anticuerpo monoclonal se sintetizó hibridando una célula de línea tumoral de un mieloma múltiple con células que eran productoras de anticuerpos. Esto fue una tecnología muy antigua, luego se ha hecho ya por recombinación genética, pero lo que consiste es en fabricar anticuerpos que tienen la capacidad de reconocer determinadas estructuras proteicas o glúcidas que hay en las células, y de esta manera, al reconocerlo, activar las propiedades del sistema inmune del paciente. En el mieloma múltiple se utilizan unos que van dirigidos contra un antígeno, que se llama el antígeno CD38, que es un antígeno característico de la célula plasmática. Hay uno comercializado, que es el daratumumab, el Darzalex, el nombre comercial, también de Janssen, que ya está en formulación subcutánea, y hay uno que está a punto de salir al mercado, de que también reconoce el mismo antígeno, que es el ixatuximab. Y luego, otro antígeno reconocido por otro anticuerpo distinto, que es el elotuzumab, es el SLAN F7, que es una molécula que está en la célula plasmática y también en las células del sistema inmunitario, y es capaz de activar al sistema inmunitario para que destruya la célula plasmática. Este está aprobado el uso, pero no comercializado en España, perdón, no comercializado porque no tiene financiación pública por el Sistema Nacional de la Salud. Aquí podemos ver de una forma más gráfica y más directa, esto no es una curva de supervivencia, sino una gráfica en la que nos comenta cómo hemos ido mejorando al cabo del tiempo, en los últimos años. Como podéis ver aquí, aproximadamente después del año 2000, y en esto tuvo gran relevancia el grupo PETEMA español de investigación en el mieloma múltiple. Con la introducción del bortezomib se dio un salto cuantitativo en la esperanza de vida de los pacientes, en la supervivencia global de los pacientes con mieloma múltiple. Esto ha vuelto a dar otro salto más con la introducción del anticuerpo monoclonal anti-CD38, con el daratumumab, y con las combinaciones que se esperan que se puedan utilizar en breve en nuestros pacientes, que van a conseguir esperanzas de vida en torno globales, tanto en pacientes jóvenes como mayores, en torno a los 6 años o más. Y luego al final tendremos las terapias avanzadas y la terapia celular, que hablaré someramente al final, que son la esperanza de futuro en el tratamiento de esta enfermedad. Los inhibidores del proteasoma químicamente son muy distintos, de esto sabéis mucho más los farmacéuticos que yo, pero en general todos tienen la capacidad de inhibir distintas subunidades del proteasoma. El proteasoma, por sus características químicas diferentes, pues unos pueden ser utilizados vía parenteral y otros por vía oral. El proteasoma es una estructura intracelular que es como una especie de reciclador de las proteínas intracelulares. Cuando las proteínas se envejecen, son marcadas por la ubiquitina, y cuando tienen muchos residuos de ubiquitina, son derivadas al proteasoma para que las trocee y las convierte en pequeños trocitos de proteínas reciclables, que son los péptidos. Cuando esto se inhibe por parte de los inhibidores del proteasoma, la célula se vuelve loca, para que nos entendamos. Lo que suele pasar es que se impide la reparación celular, la proliferación celular, y la célula entra en un mecanismo de suicidio que se llama apoptosis celular. Esto es lo que consigue eliminar la célula plasmática, y esto es donde tiene utilidad. Esta es la estructura del proteasoma en un vistazo lateral. Pues como vemos, es una estructura macroproteica que está compuesta de distintas subunidades, y cada uno de los inhibidores del proteasoma que están comercializados actúa en distintas subunidades de esta gran proteína.
Otro grupo de nuevos fármacos, de estos que se han ido introduciendo en los últimos 20 años, son los inmunomoduladores. Cuando se empezó a utilizar no se conocía bien el mecanismo de funcionamiento. Se sabía que la talidomida funcionaba, era un fármaco que tiene muy mala prensa por las alteraciones, la focomelia que producía en gestantes, pero que se vio que en el mieloma múltiple era útil, y en el mieloma múltiple precisamente tratamos a pacientes que ya no tienen posibilidad de quedar embarazadas habitualmente, porque la mediana al diagnóstico está por encima de los 70 años. El caso es que conforme se ha ido investigando también se ha ido descubriendo cómo funcionan los inmunomoduladores, y de ahí viene el nombre, porque son capaces por un lado de estimular al sistema inmunitario para destruir al tumor, a la célula plasmática, y por otra parte son capaces de inhibir la proliferación celular. ¿De acuerdo? Hay varios fármacos sintetizados, todo como podéis ver la estructura química es muy similar, con lo cual es una estructura química sencilla que permite que sean todos de absorción digestiva buena, y por lo tanto se pueden dar por boca, se pueden dar por vía oral. El mecanismo de acción de la lenalidomida es la inhibición del cerebrón. Esto es capaz, por una parte, de destruir directamente células tumorales, células plasmáticas, y por otra parte estimular al sistema inmunitario, a las células NK, a las células T, para que actúen directamente contra la célula plasmática y la destruyan. Esto hace unos años era inimaginable, pero cada día se subraya más el papel del sistema inmune en la lucha contra el cáncer. Es algo que está de moda, no solamente en la hematología, donde lo llevamos haciendo muchísimos años desde que empezamos a hacer trasplantes de médula, sino también en la oncología. Los tratamientos que mejores supervivencia han conseguido en oncología últimamente son los tratamientos que estimulan al sistema inmunitario. Y ahí es donde va la investigación de futuro. Aquí podemos ver que hace una triple acción: ataca a la célula tumoral, a la célula plasmática, activa el sistema inmunitario y aumenta la sinergia de otros tratamientos. Por eso los inmunomoduladores se utilizan siempre en combinación. Normalmente no lo utilizamos nunca aisladamente, lo utilizamos en esquemas de combinación. Este es el inhibidor de histona de acetilasa, el panovinostat, que no voy a enrollarme mucho porque no lo tenemos a nuestra disposición, no se utiliza. Y luego, respecto a los anticuerpos monoclonales, dos tipos: el elotuzumab, que va contra el antígeno SLAN F7, que lo que intenta conseguir es también que el sistema inmunitario participe en la destrucción de la célula plasmática, reconociéndola, activando a la célula natural killer, que es un tipo de célula del sistema inmunitario. Pero este no está, por los resultados que se vieron en combinación, el Sistema Nacional de Salud decidió no financiarlo. Es decir, que este no está a nuestra disposición. El que sí que está financiado, que es de Janssen también, es el daratumumab. Es un anticuerpo monoclonal, es decir, es como un misil dirigido que va contra la célula plasmática, contra una característica propia de la célula plasmática, que se llama antígeno CD38. Una vez que lo une, que se une al antígeno CD38, tiene capacidad activadora directa del complemento, es decir, puede crear, como podemos ver, lo quiero señalar aquí, complejo de ataque a la membrana. Esto es un sistema muy antiguo de defensa contra las bacterias, pero en este caso se activa de forma artificial para destruir la célula plasmática. También puede hacer citotoxicidad mediada por complemento e inhibir la capacidad enzimática que tiene la propia molécula del CD38, induciendo apoptosis y llevando a la muerte a la célula plasmática. El isatuximab, no quiero enredarme mucho, está pendiente de financiación, ya está aprobado en Europa, es otro anticuerpo monoclonal diferente, a diferencia de daratumumab, que ya está formulado en formulación subcutánea, que es una comodidad para los pacientes. Este es de uso intravenoso y se va a aprobar el uso, está pendiente de financiación del Sistema Nacional de Salud, como os decía, para mieloma múltiple recaído, es decir, mieloma múltiple que ha recaído después de una primera línea de tratamiento. Lo que nos planteamos los médicos cuando nos encontramos con un paciente con mieloma múltiple es cómo tratarlo de entrada. Hemos visto los distintos fármacos que tenemos, pero ya lo he mencionado, funcionan mejor si se combinan. Entonces, ¿cómo hay que combinarlo? Bueno, la primera decisión es si el paciente es candidato o no a un trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea consiguió multiplicar la supervivencia global de los pacientes y alargarla considerablemente, como podemos verlo aquí. El problema es decidir a quién se puede trasplantar y a quién no. Y por eso antes he señalado la edad a los 65 años. Los 65 años siempre ha sido el dintel que separaba al paciente trasplantable de no trasplantable. Pero esto, conforme va pasando el tiempo, se va alargando, ya estamos cerca de los 70 y 70 y tantos años, porque se ha visto que hay buenos resultados. Realmente es el tratamiento que consigue mayor tiempo hasta el segundo tratamiento.
Una vez que decidimos si el paciente es candidato a trasplante, tenemos distintas combinaciones. Aquí pongo las que se dan en las guías clínicas de la ESMO, de la Sociedad Europea de Oncología Médica. No quiero aburrir con datos, pero vamos, las que estamos utilizando para pacientes candidatos a trasplante, ninguna tiene reconocimiento en ficha técnica como tal. Lo que pasa es que se utilizan. Las primeras combinaciones eran el VCD, acrónimo de Velcade, ciclofosfamida, dexametasona. Luego hemos utilizado el VTD, en el que se cambiaba ciclofosfamida por talidomida, y actualmente, porque los resultados son mucho mejores, estamos utilizando VRD, que es Velcade Revlimid, que es el nombre comercial de la lenalidomida y la dexametasona. En pacientes no candidatos a trasplante, que no son candidatos porque son mayores y porque tienen mucha patología previa que va a dificultar que esos pacientes vayan bien en un trasplante y aguanten la toxicidad, pues se utilizan otras combinaciones, como es la combinación de daratumumab con Velcade Melphalan, que se sigue utilizando, y prednisona, o los tratamientos VRD, pero reducidos de dosis por la toxicidad, o tratamientos con lenalidomida y dexametasona solamente. Hay una serie de criterios de respuesta. Lo que pretendemos los médicos es conseguir la remisión completa estricta, quiere decir que desaparecen todo eso que hemos visto como señales de la enfermedad, es decir, las lesiones osteolíticas, que desaparece la anemia, desaparece esa proteína específica, y encima el ratio de cadenas ligeras normales es normal. En ese caso hablamos de remisión completa estricta. Y hay una serie de indicaciones de tratamiento en recaída, que esto no voy a aburrir porque creo que vamos mal de tiempo. ¿Y qué hacemos cuando los pacientes recaen? Pues bueno, esto es una de los rompecabezas que tenemos que resolver cada día en la consulta. Depende de cómo esté el paciente, depende de las toxicidades que tenga, de su situación clínica y sobre todo de los tratamientos que haya recibido previamente, porque los tratamientos contra el cáncer son una especie de... hay una similitud respecto a lo que son las resistencias antibióticas, es decir, si un paciente no recae después de haberlo tratado con un inhibidor del proteasoma, probablemente ya el inhibidor del proteasoma no funcione más, con lo cual intentamos cambiar a otro tratamiento de la línea diferente. En la segunda recaída, más complicado todavía, y además aquí hay muchas combinaciones que ponen las guías clínicas que realmente no tienen financiación todavía en España. De todas ellas, por futuro, lo comentará, uno de los tratamientos que mejor va a ir va a ser la combinación de daratumumab con carfilzomib, que es un inhibidor del proteasoma de segunda generación, y dexametasona. Eso es lo que está consiguiendo mediana de supervivencia libre de progresión inimaginables hace unos años. Y ya, para no aburriros más, que creo que ya con esto acabaremos bien, ¿dónde está el futuro del mieloma múltiple? Bueno, pues lo que se ha intentado buscar nuevos antígenos de la célula plasmática. Cuando se intenta lanzar un misil contra una célula plasmática, como es un anticuerpo monoclonal, lo que se intenta es que reconozca específicamente a la célula plasmática y respete a los demás. El problema es que muchos de los antígenos de la célula plasmática están en otras células normales, entonces ahí no hacemos nada. Entonces, uno de los antígenos que se ha señalado como específico es el antígeno de maduración de la célula B, el BCMA, que es uno de los antígenos característicos y que aparecen y que se expresan en mayor cantidad conforme la célula plasmática se hace más madura. De hecho, se ha diseñado un anticuerpo monoclonal también que reconoce este antígeno BCMA, pero que va combinado junto con un citostático. Esto es el belantamab mafodotina, que ya está aprobado por la EMA, pero no tiene todavía financiación en España, es decir, todavía no lo podemos utilizar en los hospitales. Como decía, es un anticuerpo monoclonal conjugado con un citostático que en el momento que lo reconoce a la célula internaliza el citostático y actúa dentro de ella e impide la reproducción celular, con lo cual hace que la célula entre en apoptosis. Está indicado en mieloma múltiple recaído refractario con 4 terapias previas y normalmente son resistentes a inhibidores del proteasoma, a inmunomoduladores y anticuerpos monoclonales anti-CD38. Esa es una de las condiciones para poderlo utilizar. Se administra en monoterapia y tiene un perfil de toxicidad diferente a lo que hemos conocido hasta ahora los hematólogos, pues tiene una toxicidad específicamente corneal, hace lesiones corneales. Esto ya es futuro, ni siquiera está aprobado. Los anticuerpos biespecíficos también son una manera de estimular el sistema inmunitario. Es algo parecido a lo que hemos comentado antes con el elotuzumab. Lo que intenta reconocer el anticuerpo biespecífico es reconocer 2 antígenos distintos, es decir, puentear entre un antígeno propio de la célula plasmática y un antígeno propio de la célula del linfocito T, es decir, de manera que el linfocito T reconozca a esa célula plasmática
y lo destruya. Y lo destruye, son el talquetamab y el teclistamab, lo destruye liberando una serie de sustancias citolíticas, como son las perforinas y las granzimas. Esto es algo muy importante porque nuestro propio sistema inmunitario es capaz de eliminar el cáncer. Esto es algo que estamos intentando forzar y estimular para de esa manera encontrar una curación contra el cáncer. Y esta es la esperanza de futuro en el tratamiento del mieloma múltiple. Y esa esperanza de futuro ha sido sobre todo por los avances que se han encontrado en lo que se llama la terapia celular. Antes se ha mencionado lo que es la terapia CAR, que son linfocitos T con receptor antigénico quimérico, CAR es el acrónimo en inglés. Es decir, lo que se hace es educar a los linfocitos T para que reconozcan células tumorales y las destruyan. Y lo hagan de una forma masiva, no de una forma natural como lo hace nuestro organismo, sino de una forma masiva y adiestrada. Esto ha sido fruto de la investigación de muchísimos años, en las que ha habido múltiples fracasos, por eso ha habido CAR de distinta generación, y se han ido añadiendo moléculas coestimuladoras que consiguieran que esos linfocitos T destruyeran, pervivieran, se multiplicaran y controlaran cualquier posible recaída de la enfermedad. Esto ha sido un éxito que ha llegado yo incluso a oídos de toda la sociedad, las redes sociales, porque ha sido un tratamiento disruptivo. La terapia celular ha conseguido curar a pacientes desahuciados, como eran pacientes con leucemia aguda linfoblástica recaída, ya resistentes a tratamiento, o con pacientes con linfoma B difuso de células grandes también, linfoma agresivo recaído. Y consiguen estos pacientes tasas de respuesta que están en torno a un 40-50%. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente la mitad de los pacientes que consideramos desahuciados se pueden volver a curar con este tratamiento. El problema de este tratamiento es que es un tratamiento que está diseñado a medida. ¿Cómo se hace a medida? Se saca la celularidad de los pacientes, los linfocitos T, es decir, células de su propio sistema inmunitario, se cultivan en el laboratorio en condiciones estériles, por supuesto, se les infecta con un virus, que lo que hace ese virus es transmitirle material genético para que en su membrana expresen un receptor del linfocito T que reconozca el antígeno que nos interesa. ¿Esto qué quiere decir? Es como fabricar esos anticuerpos monoclonales que hemos visto antes, que reconocían antígenos, pero dentro de una propia célula. Esa célula, una vez que está producida, se expande, se multiplica, se consigue una suficiente cantidad y se infunde al paciente de nuevo. Y esa célula, una vez infundida al paciente, trabaja y nos destruye el cáncer. Esto ha conseguido respuestas, como decía, espectaculares en determinadas patologías y ha sido fuente de investigación, y lo está siendo, en el mieloma múltiple también. Hay dos fármacos que voy a mencionar, de las dos grandes compañías que están investigando aquí, que son Idecel, de Celgene, de Bristol ahora, en lo que se hace lo mismo y va reconociendo el antígeno BCMA, el mismo que reconoce el belantamab. Por desgracia, a diferencia de lo que pasa en otras neoplasias B, las curvas de supervivencia, como podéis ver, van cayendo. Van cayendo. Esto quiere decir que va habiendo faltas de respuesta o muertes de los pacientes. Pero bueno, se está investigando y sobre todo se tiene bastante esperanza en el Ciltacel, que es un CAR-T de Janssen, en el que hay una doble zona de reconocimiento antigénico del BCMA y las que las tasas de respuesta comunicadas son mucho más altas, con lo cual se espera que con esto se consiga dar una esperanza a los pacientes con mieloma múltiple. Como conclusión de mi charla, pues quería resaltar que el mieloma múltiple es un tumor de células plasmáticas que prolifera dentro de la médula ósea, puede acompañarse de síntomas y signos clínicos que afectan a distintos órganos, es decir, una enfermedad que puede disimular y puede producir muchas complicaciones. Los pacientes tienen un continuo de frustraciones, por desgracia, porque hay respuestas ilusionantes y recaídas frustrantes, y esta es la historia natural de esta enfermedad, porque sigue siendo todavía una enfermedad incurable, por desgracia. El trasplante ha conseguido supervivencias libres de progresión destacables y que eran inimaginables hace 30 años, pero en pacientes que no son todos. Os he comentado anteriormente que la mediana está en torno a 70 años y, por desgracia, no todos los pacientes de más de 70 años se pueden trasplantar. Los tratamientos aprobados en los últimos 20 años han conseguido duplicar la supervivencia libre de progresión que se conseguía anteriormente, y la esperanza está en los tratamientos dirigidos contra el antígeno BCMA, tanto anticuerpos monoclonales como fabricados in vitro en los linfocitos del paciente, la terapia CAR, que abre una esperanza a los pacientes refractarios a IMiD. Aunque por ahora no se ha conseguido que en estos pacientes se encuentren respuestas mantenidas en el tiempo.
Y esto es todo, muchas gracias. Ya para terminar me gustaría decir que yo también conocí al doctor Llobel, estuve en un curso que dio él y era toda una personalidad, toda una personalidad. Pues gracias por todo. Antonio, muchas gracias por tu completa y esperanzadora revisión de actualización del mieloma múltiple. No sé si hay alguna pregunta para el doctor Martínez. Una pregunta muy breve. Porque ¿cómo es que se está consiguiendo estos resultados efectivamente en tumores líquidos, como en este caso, me refiero? Y sin embargo, los tumores sólidos es más difícil la supereficacia por la extracción de estas células para poderle aplicar ese antígeno. Pero es caso que los tumores sólidos sea más difícil la aplicación de los tratamientos. Bueno, esto es una constante dentro de la investigación del cáncer de toda la vida, no de ahora. Es decir, la facilidad que tiene la sangre para investigar es porque es muy fácil de obtener, ya lo has comentado. Basta una extracción de sangre para tener controlado el tumor y poderlo estudiar genéticamente. Por eso las primeras alteraciones genéticas en el cáncer se encontraron en neoplasias hematológicas, no en neoplasias sólidas. La neoplasia sólida es más difícil de estudiar porque hay que ir al órgano donde está el tumor y sacar una muestra. La investigación de la inmunidad contra el cáncer a nivel linfocitario es una cosa ya antigua, Es decir, una de las cosas de los primeros tratamientos que se intentaron fueron los linfocitos infiltrantes del tumor, se purificaban y se intentaban dar al paciente para ver si de esta manera se podía luchar contra el tumor. Por lo que yo sé, de terapia celular, de anticuerpos biespecíficos sí que se ensayó e investigó mucho contra neoplasias sólidas. Terapia celular, no tengo yo conocimiento de que haya tanta investigación. Lo difícil muchas veces es encontrar algo que sea particularmente diferente en la célula tumoral respecto a las demás. Es decir, los tumores siempre nacen de una célula normal del organismo y expresan muchas características antigénicas que ya están en células normales del organismo. Es decir, encontrar un antígeno que sea pura y específicamente propio de la célula tumoral y no esté en las otras, es complicado. Es complicado. Entonces, en el mundo de los tumores sólidos, la verdad es que no tengo yo mucho conocimiento de si hay ensayos en terapia celular. En el mundo de la hematología sí, se está probando en todo. En el mundo de la hematología se está probando sobre todo en linfomas. Pues los linfomas ha sido un tratamiento disruptivo, es decir, ha conseguido curar a pacientes desahuciados y a pacientes a veces jóvenes. Hubo un caso famoso de una niña de 15 años que la recibió Obama cuando en el ensayo clínico de la Universidad de Pensilvania, era una paciente de 15 años que iba a morir y se curó con la terapia celular. Es decir, que esto se está probando en el linfoma de cualquier clase que sea de estirpe B. Pero claro, diseñar un CAR es muy complicado. Es decir, los CAR se están probando en neoplasias hematológicas porque todas expresan el mismo antígeno, el CD19. Es decir, los CAR que están comercializados contra tumores, contra linfomas, todos van dirigidos contra el CD19 y los ensayos clínicos consisten en probarlo en distintos tumores, pero todos expresan el CD19. Por ejemplo, no hay CAR-T que funcionen contra linfomas que no tengan antígeno CD19, como son los linfomas T. Ahí no se ha conseguido nada. Y en leucemia tampoco. Luego, aparte, en la fabricación de los CAR-T tiene problemas logísticos considerables que hay que tener en cuenta. Es decir, hay que extraer los linfocitos del paciente. Tienes que tener una buena cantidad de linfocitos para poderlos expandir. Tienes que esperar un tiempo, que a veces te desespera, que puede ser mes y medio, hasta que eso está procesado, transfectado y lo tienes disponible para ponérselo al paciente. En ese mes y medio pueden pasar muchas cosas. Por eso lo he pasado muy rápidamente, pero hay terapias puente que se hacen desde que se recoge los linfocitos hasta que se pueden infundir, porque en ese tiempo el tumor sigue creciendo. Entonces hay que tratar al paciente con alguna forma de quimioterapia mientras tanto. Esto es complicado en muchos tumores. Por ejemplo, en las leucemias agudas es imposible. La investigación no va por ahí. Va por otros campos, ¿no? Pero en los síndromes linfoproliferativos sí. Y además, una vez que se ha diseñado un CAR-T específico contra un antígeno, se está probando con todo. ¿Hay alguna otra pregunta?
Sí, sí, bueno, es que esto es un tema de que hay muchos factores, ¿eh? Hay muchos factores. Bueno, si ves, todavía utilizamos el melfalán, que el melfalán se sintetizó en los años 50, 60. ¿Eh? La dexametasona es más reciente, pero sigue siendo eficaz, ¿eh? Y sigue funcionando en combinación. Es decir, es que una cosa es desarrollar los fármacos que funcionan como monoterapia, ¿eh? Y otra cosa es conseguir las combinaciones ideales, que sean sinérgicas y que encima las podamos pagar. Porque sabemos que hay muchas combinaciones sinérgicas, pero no las podemos pagar. Porque los fármacos son muy caros. Aquí hemos hablado de precio y el sistema a veces no se sostiene. Un tratamiento con lenalidomida mensual, bueno, seguramente vosotros lo sabéis mejor, pero está en torno a los 4.000 euros mensuales. En el momento, aquí vamos, como se va avanzando y como los fármacos tienen un tiempo de duración de patente, nuestra gran esperanza blanca es que acabe la patente y de pronto el precio de la lenalidomida baje a 100 euros. Y entonces nos permite hacer combinaciones que son sinérgicas con fármacos que están aprobados hace tiempo, pero que si tú los pones en combinación te vas a costes mensuales que están cercanos a los 10.000 euros. Esto es complicado de pagar, ¿eh? Entonces aquí tenemos, además hay que tener muy en cuenta que lo que vale para Estados Unidos no vale para nosotros. O sea, nosotros tenemos, cuando la administración da una aprobación a un fármaco, asume que se va a poder poner al 100% de la población, porque nuestro sistema sanitario es universal. Cuando da la FDA, que es el organismo americano, la aprobación, asume que se lo va a poner el que lo pueda pagar. Entonces, la limitación financiera no la pone la propia administración regulatoria, como puede ser aquí el Ministerio de Sanidad. La pone el bolsillo. Entonces, tenemos que saber que no todo lo que los americanos venden se puede comprar aquí, porque a veces no se puede pagar. Entonces, eso es lo que hace que los tratamientos o las combinaciones de tratamiento, que sabemos que son muy buenas o que están dando resultados extraordinarios en ensayos clínicos, tarden a veces demasiado, en lo que es la biografía de un paciente y el drama de su enfermedad, en llegar a podérselo utilizar. Pero estas son las reglas de juego que tenemos. A veces te desesperan, ¿no? Pero es lo que hay. Nosotros somos los primeros que estamos luchando e intentando meter fármacos. De hecho, estamos metiendo combinaciones de fármacos que no tienen recogida financiación por el Ministerio de Sanidad. Es decir, que a pesar de todo, la Administración, en nuestro caso el Servicio Murciano de Salud, abre la mano bastante. La combinación que estamos utilizando ahora mismo en mieloma múltiple no tiene financiación del Servicio Nacional de Salud. La que estamos utilizando en Cartagena, en la Risaca, que es el URD. No tiene financiación. O sea, si te vas estrictamente a la norma, no lo podrías utilizar. Pero la estamos utilizando porque nos lo permiten y porque es la más eficaz. ¿Más preguntas? Yo te voy a hacer una muy breve. Has hablado de un tratamiento disruptivo, el STECART, y lo has comparado con lo que ocurrió hace 20 años y estamos en otro momento disruptivo. ¿Hasta qué punto están implantadas las unidades de terapia celular? Es una buena pregunta y muy oportuna, porque las unidades acreditadas para terapia celular, esto es una cosa que se ha encargado el Ministerio de Sanidad directamente, y ha aprobado una serie de unidades, y por ejemplo aquí en la región de Murcia no tenemos ninguna. Esto ahora mismo es un problema para nuestros pacientes. Bueno, realmente podemos derivar a pacientes en las indicaciones que sí que tienen financiación del Servicio Nacional de Salud, que son las que he comentado anteriormente: leucemia aguda linfoblástica menores de 21 años y linfoma B difuso de célula grande. Esas son las que están financiadas. Fuera de eso, en muchos hospitales españoles se están haciendo ensayos clínicos en mieloma múltiple y en otras patologías y en otros rangos de edades, ¿no? Pero por desgracia no aquí en Murcia. Aquí en Murcia se está participando en un ensayo clínico promovido con un CAR-T que se llama Académico, que está fabricado en el clínico de Barcelona, y esto sí que se ha hecho infusiones aquí en el Hospital de la Risaca. Pero en los CAR-T, digamos, que están aprobados, no hay ningún hospital que haga recogida y infusión. Eso es algo que a nivel institucional se tendrá que decidir.
porque esto es una terapia de futuro. Es decir, ahora mismo no es el caso de lo que venía a hablar hoy, pero por ejemplo en el linfoma tenemos un mejor tratamiento de tercera línea que de segunda línea. O sea, las respuestas en segunda línea son de un 15%, y las que hay en tercera línea, en pacientes que han fracasado eso, son de un 40%. ¿Por qué no se utiliza eso en segunda línea? Pues porque vale 300.000 euros la terapia celular. Entonces, la limitación que está poniendo el Ministerio de Sanidad es esa, pero esto llegará un momento en que se abaratará y en que llegará muchísimos más pacientes. De hecho, es que se pueden tratar a pacientes con terapia celular que no tienen condiciones físicas para resistir un trasplante. Hemos llegado a este punto. Es decir, hay pacientes de 70 y tantos, 80 años que se les puede hacer una infusión de terapia celular y lo resisten perfectamente, y un trasplante de médula no. Entonces, esto es algo que va a cambiar, pero claro, como sociedad tenemos que decidir de qué forma se hace, a qué paciente se hace y cómo lo vamos a pagar, porque es carísimo. Esperemos que ese cambio llegue pronto. Muchas gracias, doctor Martínez. Gracias a vosotros.